en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Circunstancias difíciles para el mundo es lo que vivimos todos, por el cual tenemos el cumplimiento de medidas extremas del gobierno al tener que obedecer para no poder salir de casa fácilmente, evitando el contagio en esta enfermedad denominada coronavirus, realidad que el mundo tiene en forma sorprendente, lo cual también al estar en el fin de semana queremos tomar en cuenta que no habrán cultos congregacionales, por lo cual esta edición tiene la participación de pastores invitados para tomar en cuenta el tema que nos afecta a todos. Grandes problemas que debemos afrontar con recursos espirituales de la palabra de Dios y mucha oración. Esto es el sustento de Radio del Pacífico para todos ustedes en nuestras emisiones que también se han adecuado al tiempo que vivimos, en el sentido que será de ayuda personal, familiar y también como iglesia, al buscar a Dios frente a las grandes dificultades del mundo con una pandemia de salud mundial que debe ser para un cuidado mayor de higiene, pero también espiritualmente una mayor consagración, reconociendo de buscar acercarnos más a Dios por la Biblia y la oración. Nuestro Ministerio de Comunicaciones es de bendición, tomando en cuenta la misericordia de Dios, reconociendo la ayuda que recibimos todos los que apoyan con sus programas de iglesias, pero también instituciones. Lo tomamos como apoyo al sustento que cubrimos, que es de mucha necesidad. Asimismo, valoramos mucho a nuestro club de oyentes con sus ofrendas de gran precio espiritual para esta labor que también aparece de algunos anónimos en la cuenta del banco que utilizamos. Hagamos siempre el esfuerzo espiritual de vivir cada día más cerca del Señor. Somos parte de la iglesia que Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Es el privilegio del gozo y la paz en Jesús, nuestro Salvador. En esa dimensión espiritual les entregamos esta emisión de este programa semanal especial. Así marcha el mundo evangélico. Honra y gloria demos juntos al único Dios verdadero. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. En la segunda parte del programa, en nuestro bloque de entrevistas, el Perú se encuentra en estado de emergencia sanitaria con motivo de la enfermedad del coronavirus. Analizaremos este tema. El gobierno decretó de urgencia declarar la inmovilización social obligatoria. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la Villa Panamericana será destinado a pacientes diagnosticados con coronavirus. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Lectura espiritual, parte 2. Seguimos tomando muy en cuenta la realidad de la humanidad en el contagio del coronavirus, que tiene implicancias de vida con mucho de muerte. Es una condición de trastorno muy contrario a la realidad. Se vienen haciendo esfuerzos de medicina científica para buscar el antídoto que permita una esperanza de salud evitando el contagio. Condiciones de mucho riesgo partiendo de la salud, pero más todavía en todo el desenvolvimiento del quehacer, el cual hemos estado acostumbrados con todos los adelantos de la modernidad, basados principalmente en la tecnología. El tema del desarrollo y el progreso humano para comunidad de la población que definitivamente ya está en riesgo. Fuera de todo lo que se percibe, traerá destrucción a la Torre de Babel, implícito en la realidad del hombre,
con sus ambiciones materiales y satisfacciones al placer. Ahora, pues, la maldad es el perjuicio de la presente y futuras generaciones, con un esquema que muchas veces se ha denominado a las circunstancias como un castillo de naipes. Siempre tenemos que afrontar la realidad con una expresión divina, la lucha espiritual, tomando en cuenta la tríada del hombre, espíritu, alma y cuerpo, siendo lo más grande la parte espiritual, aquella condición que no se ve, pero que se manifiesta en las actitudes, partiendo de la salud mental, aquello que se origina en los pensamientos. La voluntad humana, manchada por la desobediencia a Dios, siempre tiene consecuencias graves, a lo cual se le denomina la maldad, como es la corrupción y también la criminalidad y la podredumbre moral, fruto de la carnalidad que fomenta la sociedad, siendo para muchos el comienzo del fin frente a una realidad desquiciada por el desorden. El tema es personal. En la formación integral es pertinente mantener, o entonces decir, lo espiritual es primero. Es el conjunto de valores, principios que se perdieron. Esta calamidad mundial es de advertencia. Es necesario entonces corregir lo que está mal, buscando lo mejor en la conducta humana, con cánticos y libros de inspiración, buscando el sosiego espiritual. La afectación es también religiosa. Todos somos parte inmersa del problema, por tanto es pertinente reconocer para corregir los errores. La santidad es de Dios y nos llama a buscar la santidad. Si reconocemos a Jesús como el Salvador, que es el mensaje insistente de la Biblia para responder a las advertencias del mundo y sus deseos. En Dios podemos confiar. Pacífico Comunicaciones Online, radio, televisión, prensa, internet. Veníamos escuchando el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. El gobierno decretó de urgencia declarar la inmovilización social obligatoria desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, en donde no circulan vehículos particulares después de las 5 de la mañana. El jefe de Estado agregó que con esta medida, aquellas tiendas que atendían hasta pasadas las 8 de la noche deberán adecuar su horario para respetar esta medida. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la Villa Panamericana, ubicada en el distrito de Villa El Salvador, será destinado a pacientes diagnosticados con coronavirus. El mandatario explicó que desde el jueves se viene iniciando ya la adecuación de la primera torre de la Villa Panamericana, la cual estará lista la siguiente semana. Vizcarra detalló que ahí serán llevados los pacientes que requieren hospitalización para recibir asistencia con oxígeno. No será para aquellos graves, pues estos irán al hospital de Ate. El jefe de Estado sostuvo que se ha tomado esta decisión ahora, considerando que no se debe esperar un mayor requerimiento de infraestructura para más pacientes. Un saludo a toda la población del Perú que nos sigue día a día para estar enterada con la información veraz, oficial, de todo lo que va aconteciendo respecto a esta enfermedad compleja, complicada, que es la que genera el virus COVID-19 y que afecta al Perú como al mundo entero, ¿no? Para empezar esta conferencia quiero primero lamentar profundamente el fallecimiento de 4 compatriotas,
afectados precisamente por el coronavirus. La muerte de las 4 personas es un hecho trágico. Es un hecho que nos duele no solamente a los familiares, sino nos duele a todos los peruanos. Y que nos hace ratificar el esfuerzo que debemos desplegar autoridades, instituciones y toda la población para enfrentarlo de la mejor manera. ¿A quién engañan? ¿A la autoridad? Se están engañando ustedes mismos si es que tratan de incumplir la norma. ¿Por qué? ¿Por avanzar un poquito más la obra? Seamos solidarios, cuídense, ayúdennos a cuidarlos, cumpliendo las normas. Y hablando de normas, ayer hemos sacado 2. Hemos aprobado 2 y hemos sacado 1. El decreto de urgencia 028, el cual establece ya los lineamientos para lo que ayer anuncié. Como les he dicho, tenemos más o menos 4.300 pruebas que hemos tomado y habíamos comprado 10.000. En su momento, las 10.000 pruebas parecían suficientes, porque uno tiene que ir evaluando la situación y tomar en función de esa evaluación decisiones. Con los expertos hemos visto que no necesitamos 10.000, ni 20.000, ni 100.000, ni siquiera 1 millón, que requerimos ahora para tener una muestra clara de la situación en el país, 1.600.000 pruebas. Con el Ministerio de Economía y Finanzas se propuso el decreto de urgencia, fue aprobado por el Consejo de Ministros, fue publicado ayer en edición extraordinaria, ya está vigente la norma, ya se ha procedido a hacer la compra. En los próximos días llegarán. Lo importante de ello es que las pruebas que hacemos actualmente, estas 10.000 que hemos comprado, son pruebas moleculares y solamente se puede hacer con equipos especiales que no existen en todas partes y que toma un tiempo de realizar. Entonces, mientras que tomamos las muestras y tenemos los resultados, nos hemos estado demorando 1, 2, hasta 3 días, porque ese es el procedimiento complejo de una prueba molecular. ¿Que es necesario? Sí. Por eso estamos comprando de esas pruebas moleculares 200.000 pruebas más. De las 10.000 vamos a pasar a 200.000. Pero queremos también pruebas que nos den los resultados al instante. Que tomemos la prueba y en 5 minutos sepamos positivo o negativo. Y de esas, en este decreto de urgencia 028, ya hemos dispuesto la compra de 1.400.000 pruebas. La emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 marca una época de crisis global. ¿Cuál es la manera en que debemos actuar de forma tal que expresemos nuestra confianza en Dios y el amor al prójimo? Tiempos inciertos, agitación social, amenaza de pobreza, enfermedad, todo esto naturalmente conduce al miedo. En situaciones como estas, Dios nos extiende una invitación, conocerle a Él y experimentar de cerca cuán grande, bueno, fuerte, poderoso y verdaderamente fiel es nuestro Padre Celestial. En Radio del Pacífico escucharemos la reflexión de pastores y amigos. Seguidamente les traemos la reflexión de la pastora Alicia Estremadoiro, de la Iglesia Bíblica Carismática. Queridos amigos y hermanos de Pacífico Radio, es una alegría poder estar con ustedes y poder llegar a ustedes, ya que todos estamos en la cuarentena. La cuarentena es muy importante y vamos a ver por qué. Libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Es el tiempo en que el pueblo de Israel estaba fuera del territorio de la tierra prometida porque sus enemigos los habían vencido, les habían ganado batallas, habían invadido, y entonces era un pueblo muy triste, muy apagado por las circunstancias tan duras que vivían. Y Dios dice lo siguiente, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es muy importante para nuestra vida.
En este tiempo estamos adquiriendo un conocimiento sobre este nuevo virus de COVID-19 o coronavirus, que también se le llama, que se ha extendido a más de 100 de naciones en el mundo, y cada día se suman más naciones donde hay contagiados. Lo primero que tenemos que saber es que no existe la vacuna para inmunizar a la población. Esa vacuna no existe todavía, aunque en China van a empezar a probarla. Los equipos de reanimación o respiradores que se usan para ayudar al paciente que se encuentra grave y no puede respirar por sí mismo son muy contados. ¿Por qué nos han hecho esto? No, nadie nos ha hecho esto. Es que el presidente, es que las autoridades. No es así. Estamos en cuarentena para que nosotros mismos, el que estamos portando el virus, no lo contagiemos a los demás. Y viceversa, no salgamos a lugares públicos, a lugares donde se amontona la gente. ¿Por qué? Porque podríamos ser contagiados. Entonces, lo que las autoridades están tratando de hacer es frenar el número de pacientes que se va a ir enfermando para evitar muertes. Cuando no hay conocimiento, entonces ocurre esto. Cuando no se entiende la enfermedad, cuando no se entiende la cuarentena. Seamos esos cristianos que damos el ejemplo con nuestro hablar, con nuestro actuar, y quedémonos en nuestras casas. Estamos rodeados de terror, de pánico, de las personas que no conocen a Cristo. Es lógico que entren en pánico. Si yo no fuera cristiana, les aseguro, ya hubiera acaparado en mi casa alimentos, medicinas y todo ello. Pero el pánico nos lleva a las personas a buscar seguridad. Mantengamos la cuarentena, dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y preste atención, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación, es decir, traen condenación para ellos mismos. Entonces, obedezcamos las leyes. La cuarentena la encontramos en el libro de Levítico, el aislamiento social, cuando las personas se enfermaban de lepra, por ejemplo, Dios mandó que los aíslen, que los saquen del campamento de Israel o los saquen de las ciudades. Y esta ley estaba vigente cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. Obedezcamos a las autoridades que Dios ha puesto y que están viendo que se evite una mortandad masiva en nuestra nación. Somos cristianos, creemos en la Biblia, entonces obedezcamos las leyes. Acá está escrito bien claramente que no desobedezcamos las leyes que nos están dando. Yo creo que con esta corta explicación podemos tener una idea de por qué es que tenemos que estar encerrados en casa. Ahora, aprovechemos este tiempo, en primer lugar, para presentarnos delante de Dios, ir a su presencia y que Él nos diga cómo realmente estamos. Oremos, mis hermanos, en todo tiempo. Ahora sí lo podemos hacer. Y recordemos que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces yo me despido creyendo que la palabra de Dios y que como cristianos seremos parte de la solución
a esta situación crítica. Dios los bendiga a todos abundantemente. Continuamos con reflexiones en este tiempo de emergencia sanitaria y esta vez escucharemos al hermano José Belaúnde de Agua Viva. Mi nombre es José Belaúnde, soy miembro de la Iglesia Agua Viva y respondo a esta solicitud que me honra de dar algunas palabras acerca de lo que está pasando. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo está bajo el control de Dios. Nada ocurre en el mundo sin que Dios lo quiera o lo permita. Nada escapa de sus manos. Y si algo quiere o permite Dios, es para bien del hombre, no para su daño, aunque pueda parecernos inicialmente doloroso. Así ocurre como los padres que le dan al hijo un purgante amargo que el niño detesta y no quiere tomar. Pero los padres se lo dan no para atormentarlo, sino porque lo necesita. Y eso puede aplicarse en la pandemia del coronavirus que empezó en la China y está azotando al mundo. ¿Por qué empezó en la China y es allí donde su impacto ha sido más severo, causando de paso un grave daño a su economía? ¿Es eso casualidad? Aparte de que puede haber circunstancias casuales que tienen que hacer con experimentos que escaparon a las manos de los científicos, hay una razón espiritual para ello. Aunque los medios no han difundido la información, el hecho es que en la China se viene persiguiendo cruelmente a los cristianos. No solo a las pequeñas iglesias domésticas evangélicas, sino especialmente a los católicos porque obedecen a una autoridad que no está bajo el control del Partido Comunista, algo inadmisible para un gobierno que está dominado por un partido único. Bajo eso, aplicar todo católico es potencialmente subversivo. Tengamos en cuenta que cuando Saulo iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús resucitado y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no perseguía a Jesús, que había muerto y resucitado, sino a sus seguidores, a los cristianos. Notemos esto: todo el que persigue a un cristiano persigue a Cristo que vive en él, y no lo puede hacer impunemente. El Imperio Romano persiguió realmente durante 3 siglos a los cristianos porque se negaban a ofrecer sacrificios a los ídolos. Aunque el Imperio Romano era el poder político y militar incontrastable en esa época, el imperio sufrió gravemente durante ese tiempo por plagas, desórdenes internos, revoluciones, invasiones de bárbaros, etc., hasta que Constantino suspendió las persecuciones a inicios del siglo IV. La epidemia del coronavirus que aflige al mundo, pero sobre todo a la China, es consecuencia, de un lado, de la persecución de los cristianos en ese país, y de otro, de la indiferencia del mundo occidental que no ha hecho nada por aliviar la situación de los cristianos perseguidos. Y es consecuencia también, pienso yo, de que Dios no está contento con la dirección que ha tomado la sociedad occidental antes cristiana, y que hoy ha dado a Dios la espalda y se ha vuelto en los hechos pagana. Dios es infinitamente bueno y misericordioso, pero también es justo y severo cuando requiere serlo. Por algo dice Proverbios: el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Al permitir esa pandemia mundial, Dios está advirtiendo al género humano: no puedes vivir a mis espaldas sin sufrir las consecuencias en tu salud y en tu economía. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Volvernos de todo corazón a nuestro Padre e interceder por un mundo afligido. Primero, por los que tenemos cerca, y segundo, por todos los que están sufriendo las consecuencias de esta plaga en el mundo entero. Mostremos nosotros nuestro amor por ellos, orando por ellos, intercediendo por ellos, para que la ira de Dios que está desatada sobre el mundo
que le ha dado la espalda se aplaque y tenga compasión de nosotros. Con el propósito de cuidar la salud de la población y promover el compromiso de las iglesias, se exhorta a que las iglesias acaten las recomendaciones de las autoridades de salud para prevenir el coronavirus. Como iglesia, oremos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Continuamos con más reflexiones de pastores de la ciudad, y esta vez el pastor Patrón Contreras, del Templo Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. Apreciados amigos y hermanos, les habla el pastor Patrón Contreras Vara, del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios, para decirles que estamos viviendo una situación inesperada por la propagación del coronavirus a nivel mundial. Este hecho ha permitido que el gobierno de nuestro país, en coordinación con las autoridades de la salud, han tomado medidas para detenerlo, y por eso todos tenemos que acatar estas medidas de urgencia, aunque sabemos que en muchas personas esto ha producido mucho temor y angustia. Pero nosotros, como cristianos evangélicos, sabemos que nuestro Señor Jesús es experto en detener los efectos contagiosos tanto del temor como de la enfermedad, y nos ha equipado sobre todo con armas poderosas que son la fe, la palabra de Dios y la oración, a las que no podemos renunciar en momentos como este. Es verdad que no podemos realizar cultos en nuestros templos acatando las medidas y las indicaciones de las autoridades, pero como iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia viva, fuerte, poderosa y vencedora, y por eso es que tenemos que levantar en nuestras casas altar de oración a Dios con la seguridad de que Dios va a obrar si es que nosotros nos arrepentimos, tal como hizo en la época de David, cuando leemos nosotros en 2 de Samuel, capítulo 24, 25, cuando dice: edificó allí David un altar y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. De igual manera también nosotros tenemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así hará Dios en el Perú cuando levantamos altar de oración y de arrepentimiento. Dios es el único que puede detener y librarnos de esta peste llamada coronavirus, tal como dice Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Por eso la Iglesia de Jesucristo debe aprovechar en estos tiempos para demostrar al mundo y a los espíritus de enfermedad y de muerte que la Iglesia es poderosa, es victoriosa y vencedora. Que Dios nos bendiga a todos en estos momentos tan cruciales. Continuamos con más reflexiones y esta vez escucharemos al pastor Pedro Arana. Queridos hermanos y amigos, radioescuchas de Radio del Pacífico, es muy grato dirigirme a ustedes en este momento dramático y apremiante de la situación mundial y nacional. Les está hablando el pastor Pedro Arana. Quisiera leer 2 textos para ustedes. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Socorro siempre apunta en la angustia. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas y con su oleaje sacudan los montes. Así comienza el Salmo 46. Y en los versos 8 y 9 leemos: vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a la guerra en los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. Queridos hermanos y amigos,
Nos encontramos en una situación dramática, difícil, peligrosa y mortal para todos los ciudadanos. Y creo que es un buen momento para que nosotros nos recordemos que como cristianos somos parte de esta sociedad y de este mundo, que el Señor cuida, ama, y en el cual nos ha puesto para dar testimonio de Él. De manera que en momentos así sufrimos con todo el género humano las mismas vicisitudes. Y el Señor no nos ha ofrecido librarnos de las tormentas de la vida, sino ser nuestro pronto auxilio en todos los problemas. No de los problemas por ser cristianos, sino nuestro auxilio en todos los problemas. De manera que, por un lado, tenemos que asumir esta situación con nuestra fe puesta en Dios, pero por otra también tenemos que darnos cuenta que tenemos responsabilidades como ciudadanos y debemos cumplir las directivas que el presidente y el Estado nos está dando para cuidar de nuestra salud. Ha llegado un momento también en el cual tenemos que reconocer como seres humanos que hay una desolación que nosotros causamos, que trae muerte, pero hay una desolación de parte de Dios, que ha sembrado en la tierra, que ha puesto fin a la guerra. Él trae paz y deja que los seres humanos en momentos tan terriblemente apremiantes expresemos algo de la solidaridad, el cariño, el amor que debemos tener. Aunque algunos todavía no captan la tragedia en la cual nos encontramos, ni tampoco el sentido del testimonio al cual estamos llamados. El Señor nos está dando esta oportunidad para que volvamos nuestras mentes y corazones a Él, para que nos demos cuenta que la grandeza del hombre tiene límites, que un elemento, un microbio invisible puede causar tantos estragos que trae abajo la economía, que pone en jaque a los que tienen que gobernar, que los seres humanos y los médicos que tan eficientemente y esforzadamente están trabajando no consiguen cómo detenerlo. Es un llamado también para dar gracias a Dios por todas las personas que en estos momentos están ayudando, comenzando de los que tienen responsabilidades con el país, el presidente, los ministros y los demás que tienen autoridad sobre nosotros, pero también esas voces y esas manos, esos esfuerzos escondidos de bomberos, de policías, de militares, de los mismos periodistas que nos atienden, de los servidores públicos que hacen que tengamos luz, agua, el gas que necesitamos, de todos los que están trabajando en los mercados y en los lugares de abastos. Yo creo que tenemos que orar por ellos y dar gracias a Dios que en medio de esta circunstancia nuestros corazones se vuelven aquel que es el único realmente todopoderoso, aquel que puede poner fin a las tragedias humanas y que nos da esperanza, no solamente para esta vida, sino más allá, en la cita final que todos tendremos cuando Él nos llame. De manera que, mientras estemos en este mundo, vivamos con la dignidad que nos pide el Evangelio, ser ciudadanos dignos del Evangelio, preocuparnos por nuestros prójimos, no salir de nuestras casas, guardar estrictamente, obedecer las reglas que se han dado, de manera que podamos en todo dar un buen testimonio, y aquellos que buscan a Dios, que podamos decirle que Dios se hizo presente en Jesucristo y que está al alcance nuestro, al grito de nuestra oración. Que el Señor los bendiga y que nos haga bendición. Amén. Recomendamos acatar las medidas que el gobierno peruano ha tomado por un tema de responsabilidad social por el tiempo señalado. Jeremías 17:7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así marcha el mundo evangélico. Empezamos la segunda media hora de su programa Así marcha el mundo evangélico. La semana pasada en nuestro bloque de entrevistas tuvimos la orientación de especialistas del Ministerio de Salud hablando sobre el coronavirus. El Perú se encuentra en estado de emergencia sanitaria con motivo de la enfermedad del coronavirus.
Ya en el Antiguo Testamento encontramos regulaciones de cuarentena muy estrictas para los que padecen enfermedades infecciosas, Levítico 13 en adelante. Cuando los cristianos siguen el consejo médico y las restricciones del gobierno para reducir drásticamente todo contacto social, no es una expresión de incredulidad, es lo que exige la sabiduría y sobre todo el amor al prójimo. La ecuación es sencilla y seria. Cuanto más baja sea la tasa de infección viral, menor será el número de personas vulnerables que morirán. El Perú se encuentra en estado de emergencia sanitaria con motivo de la enfermedad del coronavirus y nosotros estaremos analizando este tema en nuestro bloque de entrevistas. Y contamos para ello ya con el político, teólogo, filósofo y pastor Jesús Hurtado Zamudio. Pastor Hurtado, por la parte crítica de la salud humana con todas sus implicancias en el desenvolvimiento del mundo, principalmente económico, con el turismo paralizado, las implicancias políticas de los gobiernos y la ciencia que busca tener la vacuna que los científicos estudian y que será para el año 2021. Luego, a su vez, todas las implicancias de no poder tener acceso a la calle por precaución al contagio social y otras consideraciones. ¿Qué nos compartiría usted? Amables oyentes y querido Juan, el tema del coronavirus nos está trayendo a pensar muchas cosas. En primer lugar, para tener una visión amplia del tema, como líderes cristianos, como personas que leen la Sagrada Escritura, como personas que nos damos cuenta que es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Mateo capítulo 24, 25, etcétera, podemos darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Y efectivamente, lo que estamos escuchando de pestes ya lo teníamos explicado en el Antiguo y Nuevo Testamento que pasaría en los últimos años. De manera que, no, en primer lugar, no tenemos que asustarnos porque esto es parte del proyecto de Dios frente a la humanidad, porque el hombre pecó y la tierra está contaminada y necesita ser purificada. La Biblia habla inclusive de los últimos tiempos, de fuego y todo lo demás. Entonces, dentro de la visión escatológica, esto tenía que venir. Eso es lo primero. Lo segundo, generalmente en la sociedad siempre ha existido dos grandes fuerzas. Una fuerza positiva, liderada por Dios mismo, y por otro lado ha habido una reacción de parte de Satanás, queriendo destruir también sobre todo la obra de Jesucristo. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos nosotros ya como cristianos es ¿a qué se deberá todo esto, una campaña tan grande por los medios de difusión y por todo lo demás? ¿Qué es lo que podemos observar de esto? Lo primero que yo observo es que ya estamos acercándonos a los últimos tiempos. Ya las decisiones se están tomando a nivel mundial, no solamente se ha unido Europa, no solamente se unen los países de América, sino también todo el mundo ahora con esto del coronavirus. Es una pandemia mundial. Eso significa que la venida del anticristo en los últimos tiempos también está bastante cerca. O sea, mirando los acontecimientos que cada día vemos, no hay duda de que estamos acercándonos a los últimos tiempos y que la presencia del anticristo, del falso profeta y del gran dragón están a las puertas de cada uno de nosotros. Ahora, ¿con qué armas van a trabajar estas tres fuerzas para dominar al mundo? En primer lugar, van a utilizar los instrumentos que son las tecnologías de información y comunicación. Esto era casi imposible hace unos 30, 40 años atrás. Ahora sí, por medio de las redes sociales, por medio de la prensa, por medio de todo eso, van a tener manejando al mundo. ¿Cómo van a manejar al mundo estas fuerzas diabólicas, si se llaman así? A través de una de las armas que ellos tienen, la creación del miedo. Satanás es el padre de la mentira, es el padre de la violencia, de la muerte y de todo lo malo que le acontece al ser humano. Entonces, lo que ellos van a utilizar es el temor y el miedo. Y eso es lo que se ha impartido ahora en todo el mundo.
En cambio, Dios es el Dios del amor, de la justicia, Dios es el Dios de la esperanza. Recuerden que las 3 virtudes básicas del cristiano son, ¿qué cosas? Amor, esperanza y fe, que nunca deben desaparecer de la mente cristiana. Entonces, los cristianos que tenemos una visión amplia del problema por nuestro conocimiento escatológico de los últimos días, que sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad, que sabemos que el anticristo está manejando el mundo ya en diversas formas, utilizando los medios de comunicación y todo lo demás que está a su disposición. Entonces no queremos caer bajo esa posición. Miren, lo importante es observar lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuántas personas mueren por neumonía después que le da la gripe? Las gripes normales llegan a un 9.3% de muertes. 9.3% de muertes por gripe. Y nadie se preocupa, todo el mundo lo tiene, lo pasan, unos sí les da la neumonía, algunos viejitos se los mueren, y los niños también, porque les da neumonía, no le han podido curar bien, y sobre todo porque no tienen una base de defensa inmunológica. Cuando las personas tienen miedo, como ahora está pasando, la cosa es diferente. Entonces, si por el coronavirus solamente mueren 2% máximo, y por la gripe ya se casi al 10%, entonces no hay que alarmarse tanto. En realidad, ese temor, ese miedo es una forma de manipulación que para mí el anticristo utiliza en los últimos tiempos. Entonces, primero la tranquilidad. En segundo lugar, digamos, ¿qué pasa cuando una persona tiene miedo? Baja sus defensas inmunológicas al 70%. De manera que al bajar al 70% de nuestras defensas, nosotros no vamos a poder enfrentar ni el coronavirus ni otras gripes además. Recordemos que lo primero que le pasa a una persona, y lo digo como psicólogo, ¿verdad? Lo primero que le pasa a la persona que tiene miedo es que al bajar sus defensas inmunológicas, en un 70% le van a afectar las famosas IRAS. IRAS, que es una sigla, un acrónimo de infecciones respiratorias agudas. Y dentro de eso, lógicamente, va a haber el coronavirus, igual que cualquier gripe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los cristianos es mirar a cara descubierta la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria y luchar contra estos temores y estos miedos. Recordemos que para el cristiano ni la muerte nos debe producir miedo. Recuerden que el apóstol Pablo, cuando le hablaron de que podía morir, en la carta a los Filipenses dice claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros no miramos la muerte con temor, miramos la muerte con esperanza, porque es ganancia. Como diría Pablo, es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Así que lo primero que hay que desterrar en nuestro corazón los cristianos es el temor. En el amor no hay temor, dice un texto bíblico, en el amor no hay temor. Entonces, mi palabra es sobre todo para animar a los cristianos en todo el mundo y los que escuchan esta emisora, para que desechemos el temor, desechemos el miedo a la muerte, desechemos el ser manipulados por la prensa internacional. Eso no significa que nosotros no vamos a cuidarnos, igual que dicemos de toda cualquier enfermedad, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿ya? Pero eso no puede llegar a niveles extremos de perder el amor, la serenidad, la esperanza que tenemos en Cristo y la visión que tenemos que tener desde el lado cristiano del asunto. No somos como el mundo que se desespera por esas cosas. Somos hijos de Dios, somos creación de Dios, estamos bajo la mano de Dios. Sabemos que Dios controla el mundo, que Dios es dueño de la historia, que Él sabe lo que va a pasar a cada uno de nosotros y a la humanidad en su conjunto. Tenemos la Sagrada Escritura para tener esperanza, paz, tranquilidad, gozo. Recuerde que los frutos del Espíritu, si usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿qué es lo que produce? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y en ellos no aparece la palabra miedo y temor. De manera que esperamos que cada cristiano que está escuchando este programa pueda ser fortalecido con la palabra de Dios y dejar de pensar en las cosas negativas que le puede estar produciendo la vida. De manera que yo animo a los cristianos que puedan estar
realmente todos bajo el criterio bíblico, dependiendo de la esperanza, de la tranquilidad que Dios nos da, de la paz, todo lo que Dios, digamos, nos da como instrumento para enfrentar no solamente este coronavirus, sino cualquier problema que nosotros tengamos. Así que, hermanos, yo les animo a que todos ustedes y yo pongamos nuestros ojos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, como dice la Sagrada Escritura también, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que es a donde debemos mirar, no al coronavirus ni a los miedos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta decisión que todos nosotros tenemos que tomar, y no más temor ni miedo a nada, porque estamos bajo el cuidado de nuestro único Padre. La Biblia dice que Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Y otro versículo dice, no pasaréis por nada, ¿no? No debemos preocuparnos por nada. Así que, por favor, bajo la anuencia de Dios, estemos bajo su cuidado en él. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico, hablando sobre el Perú, que se encuentra en estado de emergencia sanitaria con motivo de la enfermedad del coronavirus, y escuchando atentos el análisis y reflexión del pastor Jesús Hurtado Zamudio. Las implicancias en el sentir religioso de la humanidad, sin necesariamente tener que ser una apreciación escatológica, sino únicamente espiritual, y lo que produce en el ser humano en general incertidumbre, por lo cual se aplica necesariamente los principios de la fe cristiana para reconocer la soberanía de Dios y las consecuencias del pecado del hombre, señalando las implicancias de la oración como acto de poder espiritual para sosegar las implicancias de las perturbaciones del alma. ¿Qué nos compartiría a usted, Pastor Hurtado? Bien, frente a una pregunta, ¿qué hacer el cristiano frente no solamente al coronavirus que nos han planteado, sino a cualquier otro problema? Creo que todos los cristianos tenemos un arma al lado nuestro, principalmente, que es la Sagrada Escritura. Y la Biblia nos dice lo primero, que debemos ser sal y luz de la tierra. ¿Eso qué significa? Que los cristianos estamos llamados a orientar al mundo, porque no es el mundo que está en tinieblas que puede conocer lo que va a suceder, sino nosotros que estamos en la luz. Nosotros conocemos la luz porque Jesucristo es la luz que vino a este mundo. Por lo tanto, los que debemos tener la capacidad de orientar al mundo somos nosotros los cristianos. Y para eso tenemos la Sagrada Escritura, que nos da esa luz para entender lo que pasa en el mundo. Y además de eso, la Biblia misma nos dice que nosotros, al ser luz y sal del mundo, tenemos que ser suficientemente preparados para hacerlo. Tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Esto qué significa? Que todo cristiano tiene la obligación de percatarse de qué es lo que está sucediendo en el mundo. Tiene que saber expresamente qué es el SARS, qué es el COVID-19, cómo se plantea ese proceso, qué es lo que tiene que hacer una persona para enfrentar esa enfermedad, qué es lo que tiene que hacer, qué dicen los médicos, los científicos, los técnicos, los especialistas en este tema. ¿No? Entonces, lo primero es quitar la ignorancia. Los cristianos no podemos darnos el lujo de ser ignorantes en esos temas. Entonces, tenemos que conocer, no seremos todos médicos, no seremos todos psicólogos, pero tenemos la obligación de percatarnos, el conocimiento. Dice la Biblia, el pueblo cayó por falta de conocimiento. ¿Ya? Los alemanes dicen, Macht, conocimiento es poder. El cristiano tiene que prepararse. Recuerden que los más grandes científicos han sido creyentes. Las mejores universidades en el mundo fueron por creyentes. La educación fue puesta por el mundo creyente. Hasta la democracia fue puesto por los creyentes en Suiza. En fin, los cristianos somos los que hemos hecho avanzar la humanidad hacia adelante. Entonces, el primer comportamiento cristiano es el de no ser ignorante, sino aprender a conocer los temas, a ser profundos en el estudio de los mismos, a ser científicos en nuestro conocimiento y en aprender a no dejarnos llevar por la prensa. La prensa, por lo general, no manipula las noticias con el fin de manipular a la población. Entonces la prensa está al servicio de los que tienen dinero. Lo digo como ex político y he visto cómo la prensa
reacción ante las cosas malas. Recuerdo un periodista que me dijo cuando salía del Congreso, al final de todo el proceso, me dijo: usted es el peor congresista que nosotros hemos tenido. Y yo le pregunté: bueno, tú tienes que decirme las razones. Yo quisiera saber por qué. Y él me dijo: usted nunca nos ha dado carne podrida para nuestros líderes, que son nuestros lectores. Repito, él me dijo: usted es el peor congresista porque nunca nos dio carne podrida. ¿Qué es lo que quiere la prensa para vender? Carne podrida, alimentar el miedo, el odio, la mentira, el engaño y todo eso, y son pagados por tremenda cantidad de personas. Recuerdo, por ejemplo, uno de los más grandes inversionistas para todo el movimiento de LGTB, o sea, todo el movimiento, digamos, de afeminados en el mundo, lo paga Soros, que paga enorme cantidad de dinero a la prensa, a IBM y a todos los demás. Entonces, los cristianos no podemos dejarnos llevar por noticias simplemente por comentarios de los periódicos o de la televisión, que son manipulados, sino que tenemos que ir a fuentes más fidedignas, tenemos que buscar el conocimiento en la ciencia. Y creo que con los casos que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar y ayudar a los demás. Ser luz y sal de la tierra. Lo primero. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer, después de tener la visión bastante clara, hacer que esa visión entre dentro de la, dentro de la visión bíblica del tema, y entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y mirándonos de la dimensión bíblica, ¿qué es lo que notamos? Que, por ejemplo, esta vez que se ha paralizado casi el mundo, si usted puede ver por la pantalla de televisión cómo está tan tranquilo la Tierra, se ha bajado en un porcentaje enorme la contaminación. Ya no hay en las ciudades grandes la contaminación que había antes. Esto que hace que los cristianos veamos la naturaleza, la Tierra, como la creación de Dios que nos puso con una finalidad y que nosotros en nuestro egoísmo hemos manipulado para mal. Entonces, nosotros ahora como cristianos tenemos que decir, bueno, por lo menos en estos días la Tierra tiene un cierto respiro, ya no hay la contaminación tan grande que hemos visto alrededor. La gente comienza a volver a sus familias. Han salido muchísimas bromas por internet de que los hombres no saben qué hacer en la casa porque estaban peleando con la señora y hay conflictos tan graves porque no se ha perdido la visión familiar, se ha perdido la visión de hogar. Entonces, a la fuerza ahora están volviendo al hogar. Entonces, todo ese valor familiar hay que rescatarlo también ahora, no solamente por el proceso ecológico de la tierra, sino también el familiar. Y lógicamente también como cristianos, ¿qué tenemos que hacer ante cualquier problema? En primer lugar, tenemos que mirar, como decía al final de la primera parte, mirar, poner nuestros ojos en Jesús. ¿Qué significa eso? Empezar a orar. Orar está formado de dos partes. Uno, cuando la voz de Dios te habla y tú contestas a ella. Deja que la Biblia te diga cosas y tú contestas con tus emociones a esa expresión bíblica. Es así como se hicieron los salmos, ¿sí? A base de lo que Dios hablaba a los antiguos reyes y profetas y luego cómo se respondía frente a eso. Entonces, mira la sociedad en su conjunto y pon todo eso en las manos de Dios a través de una oración sincera y honesta. Que todos los cristianos por todas partes del mundo nos unamos en cadenas de oración, en grupos de oración, que miremos las cosas desde el punto de vista bíblico. Se han creado algunos WhatsApps grupales y los felicito, algunos que tienen que ver exclusivamente con el tema del coronavirus y la Sagrada Escritura. Están haciendo mención de muchos textos bíblicos, entre uno de ellos, miren lo que se está diciendo y se está mostrando a través de estos grupos de cristianos que ahora desde sus casas se están comunicándose con muchos otros más. Y ahora, por último, ya que el mundo se ha vuelto sensible ante la muerte, sensible ante la enfermedad, tenemos la tremenda oportunidad de llevarles el Evangelio para que estas personas también acepten a Cristo como su Señor y Salvador y dejen de lado todo temor y toda angustia y pasen a formar parte del ejército de Cristo, del ejército de Dios, que es el ejército que en realidad tiene los instrumentos y las armas para vencer
a esta cadena de angustia y desesperación que la sociedad está planteando. Entonces, prediquemos el Evangelio, hablemos de Cristo. ¿Qué pasa si te mueres, si viene el coronavirus? ¿Qué pasa si un día falleces? ¿A quién vas a dar cuenta? ¿Cómo has vivido hasta este momento? Motivo de reflexión para la sociedad y motivo para nosotros de llevar el Evangelio y de hacer nuestra labor de evangelista en el mundo. Hermanos, que Dios nos bendiga nuestras labores cristianas que usted y yo tenemos que hacer ahora que se ha presentado este tema. Y gracias también al programa y a Juan, que tienen siempre el afán de transmitir a los hermanos palabras de aliento, palabras bíblicas que les puedan ayudar en sus decisiones futuras. Que Dios los bendiga. En nuestro bloque de entrevistas de Así Marcha el Mundo Evangélico, hemos tenido la participación del pastor Jesús Hurtado Zamudio. El estado de emergencia sanitaria con motivo de la enfermedad del coronavirus, siempre desde una perspectiva cristiana. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien me protege mi vida. Nadie me infunde temor. Salmos 27:1. Así marcha el mundo evangélico en Internet. Encuéntrenos en YouTube como Pacífico Comunicaciones. Dele clic a transmisión en directo. Página web www.pacificocomunicaciones.com. Además del lavado de manos, es importante cubrirse la nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser. Lavarse las manos antes de tocarse los ojos, nariz y boca. Siga el protocolo adecuado al estornudar y toser. Cúbrase la boca y nariz con un codo flexionado o con un pañuelo cuando tosa o estornuda. Deseche el pañuelo inmediatamente y lave las manos. Evite tocar la cara, la boca, la nariz y los ojos. Es un consejo de Radio del Pacífico al servicio de la colectividad. Agradecidos por su sintonía en la producción y conducción, Juan Leca. Hacemos desde ya el llamado a la Iglesia a unirnos en oración permanente desde nuestros hogares para que Dios se glorifique en su Iglesia y a través de ella en la vida de cada creyente en nuestro país. Sigan en sintonía de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.